Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Padre misericordioso, por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría, y lo consagraste sacerdote eterno y Rey del universo, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana, y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 4. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oró al Señor en estos términos: Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir. Le respondió el Señor: ¿y tienes tú derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viento solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo: más vale morir que vivir. Respondió el Señor a Jonás: ¿crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él: con razón siento un disgusto mortal. Le respondió el Señor: tú te lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo y que brota una noche y perece la otra. Y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad, que habitan más de 120,000 hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Jonás ha terminado su misión. Ha anunciado que la ciudad de Nínive va a ser destruida, pero se ha dado cuenta rápidamente del cambio de planes de Dios. Ya no habrá destrucción, ya no habrá la catástrofe, y por eso él tiene un disgusto enorme y está totalmente irritado. En medio de su irritación pide al Señor que le quite la vida. Más vale morir que vivir. Está desesperado, está triste, está frustrado. No quería él realmente el cambio de los ninivitas, quería el castigo de los ninivitas, quería la destrucción de los ninivitas, pero Dios lo ha tomado como instrumento para obrar misericordiosamente y con compasión, para no destruir a los habitantes de Nínive, sino para salvarlos, para moverlos a penitencia, para moverlos al cambio de su vida. Y este capítulo 4 nos muestra además una escena muy simpática, porque Jonás se ha ubicado fuera de la ciudad, está sentado allí al oriente, ha construido una choza y se sienta allí a la sombra para ver qué sucede con la ciudad, para ver el destino de la ciudad. Y es simpática la escena porque el Señor ve la necesidad que tiene Jonás, una necesidad de sombra en medio del sol radiante, y el Señor hace crecer un ricino que le sirve de sombra. Esto le produce mucha alegría a Jonás, pero poco después el Señor hace un signo mandando un viento solano, bochornoso, y hace que Jonás desfallezca, pero además hace que se seque el ricino. Y nuevamente Jonás dice: más vale morir que vivir, y lo dice con disgusto. Pero ese signo del ricino le sirve al Señor para decirle: así como usted valora el ricino, yo valoro la ciudad. Y le dice que hay 120,000 habitantes que necesitan ser salvados. Muchas veces nosotros quisiéramos el castigo de Dios para aquellos que obran el mal. Sin embargo, el Señor se vale de distintos medios para hacernos ver
que más vale la misericordia, que más valen las personas que el castigo, que es más importante proceder con compasión que con violencia. En cierta forma, el libro de Jonás nos anticipa aquel gran mensaje del Señor Jesús cuando nos dice que Él no vino a buscar a los sanos sino a los enfermos, porque son los enfermos los que necesitan el médico y la medicina, que es el Señor Jesús. Salmo 85. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplemos en este capítulo 11 de San Lucas a Jesús orando. Y contemplar a Jesús orando lo convierte a Él en nuestro maestro de oración. Contemplarlo a Él orando nos motiva para la oración. La oración nos hace bien, la oración nos saca de los ambientes de duda, la oración nos da la fortaleza para el trabajo de cada día, la oración nos da la alegría del contacto con el Señor, la oración nos da sabiduría, la oración le da paz a nuestro corazón, la oración nos hace misioneros. No puede haber un misionero o misionera que no ore al estilo de Jesús. Él es el gran misionero, pero es un misionero orante. Jesús está orando, no solamente para darle testimonio a sus discípulos para que lo vean orando, sino porque Él necesita la oración, necesita el contacto con Dios Padre. Los papás y las mamás que son misioneros y los primeros misioneros dentro de la familia también necesitan oración. Orar por sus hijos, orar el uno por el otro como esposos, orar para que puedan cumplir esa misión hermosa, delicada, difícil, pero tan importante que el Señor les confió dentro de su propio hogar. Jesús está orando y uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Nosotros también tendríamos que decirle: Señor, enséñanos a orar. Y todos tenemos que aprender a orar. Nadie puede decir: yo ya soy un maestro de oración, yo empiezo a repetir palabras y con eso hago una oración, y esa es la oración que le agrada a Dios, y esa es la oración que yo quiero decirle al Señor. Recordemos que la oración es movida por el Espíritu Santo, y recordemos que la oración además va acompañada de los sentimientos de nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2697, nos habla de la vida de oración. Y nos habla de la oración vocal, es decir, de la oración que podemos decir con nuestros labios. Se hace también la oración silenciosa de la meditación. Y nosotros, los seguidores de Cristo, deberíamos aprender a equilibrar entre la oración vocal, la oración que se dice para que otros la escuchen, y la oración mental, la meditación para que nosotros podamos contemplar en la oración la presencia misericordiosa de Dios. Lo que sí es cierto es que debemos acercarnos al Señor y decirle como el discípulo: Señor, enséñanos a orar. Dígale eso hoy al Señor. Dígale desde por la mañana que le enseñe a orar. No diga que usted sabe orar, que usted es un maestro o una maestra de oración y así tenga mucha experiencia en la oración. Dígale con humildad como este discípulo: Señor, enséñanos a orar. Y Él nos dirá: cuando vayan a orar, dirijan esa oración al Padre. Por eso es que en la iglesia, y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, todas las oraciones van dirigidas al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar con la iglesia y con nuestra propia familia,
enséñanos a orar con palabras y con el silencio de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la palabra de Dios.